load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard. Bueno, soy Andrés Barreda, soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Me dedico hace 35 años a impartir la materia de Economía Política, que es el espacio dentro de la Facultad de Economía en donde se profundiza, se estudia, se investiga la crítica de la economía política iniciada por Marx y desarrollada por muchos otros. Un tema básico, un tema muy importante, en el que siempre ponemos énfasis en el trabajo que colectivamente se despliega allí en la facultad, consiste en que es muy importante, digamos, para quienes van a comenzar a estudiar la materia, entender que la crítica de la economía política no es propiamente la versión marxista de la economía. No es un discurso que habla de cuáles son las ideas que nos hacemos del funcionamiento de la economía, de la sociedad burguesa, nada más que desde la perspectiva de Marx. No se trata de algo tan sencillo como esto. Más bien, lo que tenemos en el caso, digamos, de la obra de Marx es, en primer lugar, un desmantelamiento puntual, un desmantelamiento sistemático de cómo es que se organizó la totalidad del discurso económico burgués. Es un balance muy cuidadoso de las dos grandes corrientes del pensamiento económico burgués, la economía política clásica y la economía política vulgar. La primera, la corriente que reconoce que el conjunto de la economía es necesario verlo en su integridad, regido por leyes de fondo que presuponen que la totalidad de la economía está articulada por fuerzas fundamentales que la gobiernan, digamos, con carácter de ley. Y la segunda corriente, esa es la economía política clásica, que encabezan David Ricardo, Adam Smith. Y la segunda corriente, que es la economía política vulgar, que reniega de la teoría del valor, que reniega, digamos, de la necesidad epistemológica de investigar científicamente el mundo moderno, que se postula de entrada como una actitud nihilista frente al conocimiento de estas fuerzas profundas que rigen, que integran la totalidad de la economía, argumentando que es imposible en realidad conocer una determinación de fondo, un vínculo orgánico de fondo entre la producción y el consumo, es decir, en la totalidad del proceso de reproducción social, y que a lo único que podemos acceder es a un conocimiento inmediato, momentáneo, del azarosísimo movimiento de los precios, si desarrollamos una serie de herramientas matemáticas cada vez más complejas para darle un registro meramente superficial al movimiento de los precios, y sobre esta teoría del precio desarrollar, digamos, teorías que tienen que ver propiamente ya con lo que podría ser la maniobra del comportamiento de los mercados, del comportamiento de los bancos, del comportamiento de los estados en la regulación de la política económica, favoreciendo sobre todo los microenfoques, la microeconomía dedicada al comportamiento de las empresas,
Y bueno, pues todo esto ligado, digamos, a la idea de la promoción del libre mercado que se ha puesto tan de moda durante los últimos 30 años, 35 años bajo el neoliberalismo. Que esto es, digamos, lo que Marx llamaba economía política vulgar. Marx tiene un balance de fondo de la economía política clásica y un balance de la economía política vulgar en su conjunto, es decir, cómo es que ambas escuelas forman una antinomia de pensamiento en donde una, sobre todo, reflexionan la sustancia del valor, otras la forma del valor, pero ambas en realidad funcionan, digamos, como una sola máquina en su conjunto que de muy diferentes formas no nos permiten acceder al conocimiento de fondo del conocimiento de la sociedad burguesa, al conocimiento de fondo de la esencia de la sociedad burguesa, sino que forman, vamos a decir, una rueda de molino, un carrusel, en donde pasando de una a otra, no accedes al conocimiento del plusvalor, de las relaciones realmente de poder que rigen el funcionamiento de la economía, la explotación de los trabajadores, no accedes nunca al dominio que el capital lleva a cabo acerca de la naturaleza, no accedes entonces a los problemas de explotación del trabajo, de explotación de la naturaleza y de explotación entonces de la calidad de la vida. La crítica de la economía política marca, vamos a decir, su línea de división entre la economía política burguesa, sea en su versión clásica o neoclásica, y la crítica de la economía política en el hecho de que distingue la teoría de Marx y todo lo que vino después de él, distingue entre el doble, lo que él llama el doble carácter del trabajo, el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Es decir, el carácter concreto de la riqueza material y el carácter abstracto que ésta adquiere en el mundo moderno. El grueso de esta reflexión sobre el doble carácter del trabajo en la historia del marxismo del siglo XX se conforma como la reflexión ya no solamente en torno del trabajo concreto, sino la reflexión en torno del valor de uso. Fue inicialmente Isaac Illich Rubin, en una reflexión que se perdió desgraciadamente, y más adelante Roman Rozdolsky, quienes metodológicamente mejor pusieron el énfasis en la idea de que la categoría de valor de uso es fundamental para entender el pensamiento de Marx. Por supuesto que no solo ellos observaron el tema. Lukács, en la cosificación de la conciencia de clase del proletariado, nos indica claramente que el punto de vista del proletariado es el punto de vista del valor de uso. Y en concordancia, digamos, con esta idea central de historia y conciencia de clase que Lukács formula en 1922, toda la escuela de Frankfurt se va, digamos, a mover muy certeramente en torno de esta línea de trabajo. Toda esta corriente del pensamiento marxista ocupada de pensar el problema de la estética, que inicia con Walter Benjamin y sigue con Adorno, pues es toda una reflexión muy importante sobre el valor de uso, que abre, digamos, toda una rama de reflexión. Está, digamos, toda la otra rama francesa de marxismo crítico, que abre Henri Lefebvre, que es la reflexión sobre la calidad de la vida, la crítica de la vida cotidiana, siguiendo vetas de reflexión que tienen que ver mucho con la sociología de Halbach en Francia, o con la historiografía francesa de la Escuela de los Anales, que también está muy centrada en la reflexión sobre el valor de uso. Bueno, pues Lefebvre le puso mucho énfasis, digamos, ocupándose de la crítica de la vida cotidiana, y pues como los alemanes y como los franceses se van abriendo diferentes vertientes que van enriqueciendo la reflexión y que nos, digamos, nos conducen en los años 60
en los años ya 50 y en los años 60 a la reflexión sobre las situaciones, que es una reflexión que hable Sartre, pero que la retoman y la van a desarrollar muy en dirección digamos, de la reflexión sobre la calidad de la vida, el grupo de disidencia de izquierda de Estrasburgo, de los situacionistas franceses que van a, digamos, van a ir proliferando en Holanda, en Alemania, etcétera, también en reflexión, digamos, en dirección de una reflexión muy importante sobre la calidad de la vida y lo que es la situación del capitalismo contemporáneo como un capitalismo que controla el consumo, te controla condicionándote en una situación de pasividad para con el consumo de los objetos y de los espectáculos que te ofrece la sociedad capitalista. Quien busca sistematizar estas reflexiones es Herbert Marcuse, de nuevo de la Escuela de Frankfurt, haciendo reflexión sobre la sociedad de consumo. Ahora bien, todas estas reflexiones sobre el valor de uso, que son mucho más complejas que lo que acabo de mencionar así muy abuela pluma, todas estas reflexiones, en realidad, aunque retoman la noción de valor de uso, podríamos decirlo así, tal y como aparece en el primer capítulo del Capital, del tomo 1, en el análisis de la mercancía, sin embargo, descuidan la forma en que el propio Marx lleva adelante su reflexión sobre el valor de uso. Lo que en el inicio es, vamos a decir, la teoría de Marx sobre la autonomización del valor que convierte al valor de uso, vamos a decir, de ser el centro del proceso de reproducción social en un simple instrumento del valor como nuevo centro del proceso de reproducción social, que se autonomiza al momento no solo de expresarse como valor de cambio, sino al momento en que esta expresión se desarrolla y entonces la mercancía se convierte en dinero, y que todavía se desarrolla más en el momento en que el dinero se transforma en capital. Bien, el modo en que esta autonomización del valor se convierte en una reflexión más puntual acerca del valor de uso es cuando Marx va a explorar el modo en que el capital somete al trabajo concreto, somete el proceso de trabajo como la relación concreta del trabajador con la naturaleza, y lo somete convirtiendo esta relación concreta de creación de riqueza material en un proceso de producción de plusvalor que se desarrolla por el método del plusvalor absoluto, es decir, transformando el contenido material temporal del proceso de trabajo, extendiendo la jornada de trabajo, lo que implica toda una alteración material, cualitativa, de los trabajadores, que los lleva a la destrucción de su vida, de su salud, a la mortificación de su existencia. Todas estas son transformaciones de valor de uso, que es el método del plusvalor absoluto, pero que se decanta en el momento en que el capital ya no solo explota plusvalor, extendiendo, o si ustedes quieren también, intensificando la jornada de trabajo, sino que lleva a cabo este control transformando ya el contenido material, técnico del proceso de trabajo, transformando la calidad de las fuerzas productivas, que es lo que Marx teoriza como subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, y que lleva a que los capitalistas reorganicen el proceso de la producción como un proceso de producción cooperativo, que lo llevan más adelante cuando desarrollan la racionalización de la cooperación como división manufacturera del trabajo, y que consuman este proceso en el momento en que de la propia división manufacturera del trabajo extraen una racionalización de los tiempos de trabajo, de las dinámicas y de los esquemas de articulación de las operaciones laborales adentro del taller, y de esta racionalización van extrayendo la transformación de las propias herramientas de trabajo hasta el momento en que
transforman el sistema, vamos a decir, de las herramientas como herramientas, máquinas herramientas, como máquinas motrices, como máquinas de transmisión que te permiten configurar máquinas que empiezan a suplir al cuerpo en el proceso de producción, primero que nada a la mano, y al final de los procesos de transformación al cerebro, transformando, imitando las acciones de los brazos, del tronco, de las piernas, y con esta, vamos a decir, mímesis que las máquinas automáticas van haciendo de la corporalidad humana, se van desarrollando las máquinas de movimiento autónomo, de movimiento propio, que no solo simulan, sino que perfeccionan y llevan adelante de forma cada vez más ilimitada el desarrollo de la productividad humana, y que en realidad no pueden llevar a cabo todo este trabajo de mímesis si no introducen la racionalización científico-técnica. Entonces se requiere ya no solo, vamos a decir, de una inventiva tecnológica, sino de una participación sistemática de la física clásica que se comienza a desarrollar en la división del trabajo mecánico. Newton correspondería a esta época, sino que van desarrollando ya la intervención científica no solo en el terreno de la física, sino en el terreno de la química, en el terreno de la biología, en el terreno de la geología, qué sé yo. En fin. Todo esto es lo que para Marx conforma el proceso de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, y que nos ofrece, digamos, una imagen del valor de uso en un espectro absolutamente complejo, subordinado bajo el capital. Estas ideas de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital no las encontramos claramente rescatadas en el marxismo del siglo XX. Es una idea bastante incipiente de subsunción del valor de uso, que deja fuera la idea de la subsunción real del trabajo. El único, digamos, que apuntaba en esa dirección fue Henry Grossman, que junto con Hessen, que es un marxista ruso que asesina a Stalin, inician un trabajo de investigación sobre el modo en que el pensamiento de Newton deriva de la división del trabajo. Ambos desarrollaron sus ensayos en los años 30. Actualmente sus ideas son conocidas como las tesis de Grossman y Hessen, que pues unas las bloqueó Stalin y las otras las bloqueó Max Horkheimer, porque al gusto de Horkheimer, Henry Grossman pues era un pensador demasiado marxista, no le gustaba, le parecía muy economicista, y bueno, Horkheimer truncó, bloqueó, así como bloqueó el desarrollo de otro marxista extraordinario que fue Alfred von Rethel, o tampoco le facilitó las cosas a Benjamin. Digamos, a quien más daño yo pienso le hizo fue a Henry Grossman, y realmente se bloqueó esta beta tan importante que podría haber llevado al rescate de las categorías de subsunción formal y real del proceso de trabajo bajo el capital. Bueno, pero esas teorías sobre la subsunción real quedaron allí, y en realidad el marxismo no las redescubrió sino hasta muy tardíamente, cuando se publica este manuscrito, este fragmento de manuscrito de Marx de la crítica de la economía política, que corresponde a la versión de 63-66, que es el capítulo sexto inédito, en donde Marx habla con todas las letras, digamos, de que la categoría central que rige su reflexión, digamos, sobre la plusvalía relativa es la categoría de subsunción real del proceso de trabajo, que entonces, bueno, se comienza propiamente de manera muy tímida en los años 70 a reflexionar sobre el tema, y que en realidad, bueno, se vuelve realmente una herramienta de reflexión muy fuerte cuando Jorge Veraza utiliza, vamos a decir, la categoría de la subsunción real del proceso de trabajo para llevar a cabo un ajuste de cuentas con la reflexión que Herbert Marcuse ha hecho sobre la sociedad de consumo, y a Veraza se le ocurre, digamos, formular esta idea de la reflexión sobre la subsunción real del consumo. Porque entonces ya el valor de uso se nos aparece
no solo digamos como la totalidad de los valores de uso del proceso de producción, sino como la totalidad de los valores de uso del proceso de consumo, del proceso de distribución, del proceso de reproducción, como la totalidad de los valores de uso que están insertos en el conjunto del desarrollo histórico. Se nos aparece tal y como dice Marx al inicio del capítulo sexto inédito, cuando dice que valor de uso es todo, ¿no? Todo es valor de uso. Y bueno, la idea de Veraza es que esta totalidad o esta complejidad del valor de uso es lo que se ha convertido en el objeto privilegiado de la dominación por parte del capital a lo largo del siglo XX. Esta idea es una idea muy fuerte que hoy, bueno, pues nos permite dar cuenta no solo de las formas o estrategias inesperadas que desarmaron toda la lucha obrera que se había venido construyendo en el siglo XIX y en el siglo XX y llevaron, digamos, a un cambio de las estrategias en el piso de fábrica y que, digamos, sirvieron para el desmantelamiento de las estrategias de resistencia dentro de la fábrica, como han planteado muchos críticos del dominio del proceso de trabajo. No solo ha servido para la construcción, digamos, de lo que es la forma salario que reflexionaron los regulacionistas en los años 70 y 80 como forma también complementaria de control del piso de fábrica, digamos, de las estrategias de control del Fordismo, del Toyotismo, sino que ha servido no solo para el control de estas determinaciones económicas del proceso de trabajo y el salario, sino para el control de la totalidad de la vida. Es decir, para no solo el proceso de producción de cosas, o sea, no solo nos sirve para pensar lo que son las fuerzas productivas técnicas y el dominio de las fuerzas productivas técnicas, sino todo lo que es el proceso de producción de personas. Es decir, todo lo que es el proceso de control de la sexualidad, el proceso de control de la alimentación, de la salud, del espacio doméstico, de los deportes, del descanso. Todo eso es objeto de dominio y control sistemático que tiene que ver con el control del cuerpo y por ahí con esa otra parte importantísima del valor de uso que es la psique, es decir, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con las pasiones, con la envidia, con los celos, con la confusión emotiva, existencial, que bueno, pues es materia privilegiada de subsunción de Hollywood o de la televisión o de diferentes dispositivos que el capital ha desarrollado para controlar, digamos, sistemáticamente a toda la población y que forman un enredijo, porque este control de los procesos de consumo tiene que ver con el control de la alimentación, o tiene que ver con el control del espacio doméstico, tiene que ver con el control de la ropa, y tiene que ver todo finalmente con la extracción de plusvalor, o si no tienes el privilegio de ser un explotado y un superexplotado adentro de una maquiladora, pues también tiene que ver con las formas de control del ejército industrial de reserva. El capitalismo cada vez domina más a la gente en calidad de desempleada. No la dominan en el proceso de trabajo, la dominan en el proceso de consumo y en la totalidad del proceso de reproducción. Y ese dominio se da a través de este control material de los contenidos de la totalidad del proceso de consumo. Entonces, bueno, ya a estas alturas del siglo XXI, la categoría de valor de uso se nos devela como una de las categorías más poderosas de la crítica de la economía política para pensar la modernidad. Esto lo captó muy atinadamente en su momento Bolívar Echeverría, es, digamos, quien abre esta síntesis del marxismo crítico alemán. Él tiene el mérito de haber abierto esta síntesis digamos, de toda esta reflexión de la mejor tradición crítica del marxismo crítico alemán y francés de todo el siglo XX, abrirla de cara a la reflexión de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Esto que abre es justamente lo que retoma Veraza y lo convierte en esta reflexión tan poderosa que ha construido sobre la subsunción real del consumo. Yo es lo que podría decir sobre la categoría de valor de uso.
load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend.